¿Alguna vez soñaste con tener belleza y juventud eternas? Pues déjame contarte la historia de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una novela del escritor irlandés Oscar Wilde. Publicada por primera vez en 1890, Wilde la reeditaría y modificaría en diversas ocasiones hasta publicarla en 1918 en su forma final. Es una novela de corte fantástico y filosófico, que retrata la obsesión con el poder de la belleza y la juventud, con un alto enfoque hacia el arte, la estética y la belleza, así como a la realidad, la vanidad y los valores de la sociedad inglesa de aquellos años, razón por la cual no fue bien recibida la novela dentro de la sociedad inglesa de aquellos tiempos. La historia narra la vida de un joven dotado con una excepcional belleza, quien rápidamente llama la atención del pintor Basil Hallward, que desea inmortalizar aquellos singulares rasgos en un retrato. Mientras Dorian es retratado por Basil, Dorian conoce a Lord Henry, un amigo del pintor, quien rápidamente lo cautiva y seduce con su discurso hedonista. Al ver el retrato concluido, Dorian queda tan maravillado con este y con su propia belleza que con vehemencia exclama su deseo de permanecer eternamente joven y que el cuadro envejeciese por él, poniendo su alma de por medio, la cual quedaría atrapada en el cuadro sin que él se percatara de ello al momento. Poco a poco, y a pesar de las advertencias de Basil, Dorian se ve envuelto e influenciado por el pensamiento de Lord Henry, quien lo convierte en un discípulo de su filosofía inmoral y hedonista, corrompiéndolo en su totalidad y empujándolo cada vez más hacia la crueldad, el libertinaje y a alimentar sus sentidos y su sed desenfrenada con toda clase de vicios, placeres y pecados, sin reparar en la conciencia y en la consecuencia de estos, corrompiendo a toda persona que se involucrase con él y ganándose fama en todo Londres como un hombre vil y depravado. A medida que Dorian se pierde en sus actos, el rostro del retrato se va degradando cada vez más y más, al grado de deformarse por completo y tornarse repugnante, pues era el alma de Dorian la que se encontraba inmersa en el retrato, lo que llevó a éste a ocultarlo bajo llave, pues su sola vista le desagradaba y temía que fuera visto por los demás. Sin embargo, a pesar de que el retrato se degradaba, Dorian conservaba su belleza y juventud intactas. La vida de Dorian comienza a ser señalada por todos, lo cual llega a oídos de Basil, quien antes de partir a París, y aún negándose a creer todo lo malo que se decía de él, pues él muchas veces lo había defendido públicamente bajo el argumento de conocerlo, decide confrontarlo. Basil le menciona a Dorian todo lo que se dice de él, y que el pecado es algo que los hombres llevan en la cara, no se puede ocultar, pero en él nada de esto es visible. Sin embargo, le cuestiona si es válido seguirlo defendiendo, pues ya no sabe si lo conoce. Tendría que mirar su alma para saberlo. Molesto por el discurso de Basil, Dorian decide mostrarle su obra y su alma contenida en el retrato, y este último queda horrorizado ante la monstruosidad y abominación que habita dentro del lienzo que él mismo había pintado. Basil invita a Dorian a que se arrepienta de sus pecados y de esta manera pueda limpiar su alma, pero este último decide asesinarlo y con la ayuda de un cómplice desaparece su cuerpo, no sin que todo Londres se cuestionara la desaparición del pintor. Con el pasar del tiempo, Dorian se va sintiendo cada vez más y más perseguido por su pasado y por sus acciones. La carga de sus pecados se torna cada vez más insoportable. Sabía que estaba manchado y que había llenado su espíritu de corrupción. Había ejercido una influencia nefasta sobre los demás, y todas las vidas que se habían cruzado con él se hundieron en el deshonor. Le preocupaba la muerte en vida de su propia alma, dándose cuenta al fin que su fracaso provenía del retrato y aquel vehemente deseo. Su belleza y vanidad lo habían perdido para siempre. Sintió entonces la necesidad de cambiar y de limpiar su alma, de confesar sus pecados e incluso el asesinato de Basil, buscar una nueva vida y redimirse. La sola idea produjo la burla de Lord Henry, y las buenas acciones que intentaba en nada cambiaban el rostro del retrato.
había perdido la esperanza para siempre. La existencia del cuadro horrorizaba ya a Dorian y le impedía siquiera conciliar el sueño, por lo que un día decide apuñalar el cuadro con el mismo cuchillo con que había asesinado a Basil. Un grito y una fuerte caída alertaron a sus criados, quienes en compañía de la policía abrieron el cuarto que estaba bajo llave, solo para llevarse una gran sorpresa. Un espléndido retrato de Dorian colgado de la pared, tal como lo habían visto la última vez, en el esplendor de su juventud, y dueño de una singular belleza, fue lo que encontraron. En el suelo, con un cuchillo clavado en el corazón, el cadáver de un hombre mayor, lleno de arrugas, consumido y con un rostro repugnante, solo reconocible por las sortijas que llevaba en los dedos. Más allá de la belleza, la juventud y la estética, ¿qué nos trataba de decir Oscar Wilde a través del retrato de Dorian Gray? La novela de Oscar Wilde nos habla, entre muchas otras cosas, del poder de la belleza y de la juventud, pero también del peligro de la ambición y de caer en los vicios y en los excesos, de las consecuencias de una vida sin moral, de la naturaleza y de la corrupción del hombre, y de cómo sus acciones lo pueden llevar a perder su alma. El ser humano no tiene un retrato como el de Dorian, en donde pueda mirar su alma y las consecuencias que sus pecados producen en ella, pues tal como la misma novela lo menciona, el pecado es algo que los hombres llevan escrito en la cara, imposible de ocultar.